Bueno, la próxima presentación, la última, está a cargo de la doctora Viviana Parra Izquierdo. Viviana es médica internista, reumatóloga, gastroenteróloga, jefa del Servicio de Reumato y Gastroenterología del Hospital Internacional de Colombia, coordinadora del Centro de Excelencia en Enfermedad Inflamatoria y presidenta de FUNEICO. Y nos va a hablar de desafíos terapéuticos en los pacientes con manifestaciones extraintestinales. Bueno, buenos días a todos. Vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, que son las manifestaciones extraintestinales y que pueden llegar a ser un reto, tanto en el diagnóstico como en el manejo de nuestros pacientes, e incluso a veces pueden ser más difíciles de manejar que la misma enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, para esto entonces, como el tema son desafíos en cuanto al manejo de la enfermedad inflamatoria, quise plantear 3 desafíos para desarrollar durante la charla. El primero es qué tipo de manifestación extraintestinal tenemos y por qué es importante identificarlas, porque no todo está relacionado, hay algunas que son secundarias al tratamiento o complicaciones a otras situaciones. El segundo desafío es cuáles y cómo identificamos las manifestaciones extraintestinales más frecuentes. Esto es un mundo enorme, vamos a tratar de abarcar las 3 principales. Y el tercer desafío es cómo el gastroenterólogo puede enfocar el tratamiento. Empecemos con el primero. ¿Qué tipo de manifestación extraintestinal tenemos y por qué es importante identificarlas? Para esto entonces hay que tener en cuenta que las manifestaciones extraintestinales se pueden llegar a presentar hasta en el 50% de nuestros pacientes y en un 25% de ellos puede presentarse antes de tener los síntomas gastrointestinales. Usualmente se presentan más en el compromiso colónico, Crohn colónico o en colitis ulcerativa, y esto nos denota una enfermedad distinta. Es una enfermedad más sistémica, más refractaria, en la cual a veces incluso tenemos que utilizar 2 tipos de terapias diferentes, uno para el compromiso intestinal y otro para la manifestación extraintestinal. Hay muchos estudios que reportan series desde el 25-40%, en la cual todos concluyen que las manifestaciones articulares son las más frecuentes, dentro de las cuales las periféricas son las que usualmente los gastroenterólogos reportan y usualmente las que se controlan cuando controlamos la actividad intestinal. Quiero mostrar este estudio que desde el registro ENEIDA, nosotros latinoamericanos hemos aprendido mucho de nuestros amigos los españoles, quienes publicaron su serie y documentan que las principales son articulares, como ya les había mencionado, dentro de las cuales vemos las artritis periféricas, las espondiloartritis, principalmente la espondilitis anquilosante, seguido de las cutáneas, en la cual es la más famosa es el eritema nodoso, y las oculares, dentro de las cuales se resaltan la epiescleritis y las uveitis. Por tanto, vamos a hablar principalmente de estas 3. Nosotros en Colombia hicimos un estudio de prevalencia de manifestaciones articulares en enfermedad inflamatoria intestinal y encontramos que habían un 5 por 100.000 habitantes de la presencia de manifestaciones articulares en estos pacientes, principalmente en pacientes de sexo femenino y predominantemente en colitis ulcerativa. En esta gráfica que desarrollé podemos ver que las manifestaciones extraintestinales se pueden presentar desde el pelo hasta la uña del pie. Entonces, la clave en estos pacientes es desvestir al paciente. Usualmente el paciente no le va a decir muchas cosas y solo examinándolo es que usted se va a dar cuenta de manifestaciones sutiles que pueden ayudarle a hacer un diagnóstico mucho más temprano. Entonces, hay 2 tipos de manifestaciones, básicamente, que son las dependientes de la actividad de la enfermedad y las independientes de la actividad de la enfermedad. Hay unas que se pueden llegar a presentar con o sin la actividad intestinal, pero es importante que lo tengamos en cuenta porque, por ejemplo, las manifestaciones articulares periféricas, usualmente el paciente tiene diarrea, dolor, pérdida de peso, pero en las espondiloartritis el paciente puede estar en una remisión de su actividad intestinal y tiene dolor lumbar inflamatorio, lo mismo con el pioderma gangrenoso o con la uveitis, que no esperamos encontrarlas con un intestino activo. Los invito a que se lean el consenso de la ECO de manifestaciones extraintestinales, el cual quiero resaltar porque las divide dentro de las típicas, que son las clínicas, las articulares, oculares, cutáneas, como las asociadas, que son, por ejemplo, el compromiso intersticial pulmonar, las bronquiectasias, la miocarditis, las complicaciones como son la enfermedad coronaria por inflamación crónica, la fatiga, la anemia, la presencia de hipercoagulabilidad por la actividad de la enfermedad, y no olvidemos que los medicamentos que usamos también pueden producir situaciones que pueden manifestarse fuera del intestino, como son por ejemplo la osteoporosis, la pancreatitis o la pericarditis.
El segundo desafío es cuáles y cómo identificamos las manifestaciones extraintestinales más frecuentes. Entonces vamos a hablar de estas tres. Recuerden que la más frecuente es la articular, seguida por la cutánea y luego por las oculares. En cuanto a las articulares, es importante que tengamos en cuenta que hay muchísimas, pero las más frecuentes son las articulares periféricas, las axiales, que tienen que ver con la columna y con la parte sacroiliaca, y también tenemos manifestaciones periféricas que no son netamente de la articulación, sino a nivel tendinoso, como son las dactilitis o dedo en salchicha, que son una tenosinovitis de los dedos, o las entesitis, que son los sitios de inserción de los tendones en los cuales se presenta también inflamación. Quiero hablarles de las más frecuentes, que son las periféricas. Tenemos dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 usualmente es oligoarticular, o sea, le gustan menos de 5 articulaciones. Por lo general se presenta cuando el paciente tiene actividad intestinal, le gustan las articulaciones medianas como son la rodilla, el tobillo, el codo. Usualmente mejoran si usted controla el intestino, entonces no necesariamente tenemos que usar un anti-TNF o un medicamento con acción sistémica, porque si controlamos la parte intestinal, incluso con una mesalazina podemos llegar a controlar el compromiso periférico tipo 1. Por el contrario, el tipo 2 es poliarticular, le gustan más de 5 articulaciones, usualmente son pequeñas como las metacarpofalángicas, las interfalángicas. Esta se presenta usualmente independiente de la actividad intestinal y puede llegar a producir daño óseo, entonces es muy importante poderlas identificar. Pasamos al compromiso axial, el cual no es tan frecuente como el periférico, pero sí puede llegar a ser mucho más mórbido y generar un compromiso incluso anquilosante. Podemos tener solo a nivel de la columna o a nivel sacroiliaco. Quiero que vean cómo hay que hacerle unas preguntas al paciente. Todo el mundo se puede quejar de dolor lumbar, pero no todo dolor lumbar tiene signos de alarma. Entonces es importante que usted le pregunte si ese paciente, ese dolor lumbar le mejora o le empeora con el reposo. Cuando un dolor lumbar empeora con el reposo, es un dolor de características inflamatorias, y que ese dolor lumbar le mejore con la actividad también nos da y nos denota un compromiso inflamatorio. Otro signo de alarma es que lo despierte de noche, entonces nunca subestimemos un dolor lumbar en un paciente con una colitis ulcerativa o con una enfermedad de Crohn. La sacroileitis se puede presentar incluso de manera aislada hasta en el 50% de los pacientes, sintomática en un menor porcentaje, pero usted usualmente se lo puede preguntar al paciente como si tiene un dolor glúteo intermitente, si le toca pararse del asiento porque le duelen los glúteos. Hay que hacer ciertas maniobras en las cuales la más básica es hacer presión a nivel de las sacroiliacas, en el cual se desencadena el dolor. Puede asociarse a HLA-B27, sin embargo nosotros los latinoamericanos tenemos bajos porcentajes. Si lo tenemos presente nos habla de un signo de mal pronóstico, si no está presente significa que pues podemos tener la enfermedad así esté negativo. También hay que descartar otros hallazgos como son la dactilitis. Vemos aquí un dedo en salchicha en el cual claramente hay una tenosinovitis de este dedo. Aquí también podemos ver una tenosinovitis de este tercer dedo, de este cuarto y quinto dedo del pie, lo cual es muy sugestivo de compromiso articular. Les digo que hay que decirle al paciente que venga sin esmalte, porque las uñas son supremamente importantes para el compromiso intestinal, sobre todo articular, que se asocia con onychorrhexis, con pitting, que son huequitos en los dedos, o con manchas en gotas de aceite. Este es un paciente que me llegó hace una semana, que venía con una colitis ulcerativa y que, como vemos, esto no son hongos, es una onychorrhexis asociada a una psoriasis en un paciente con colitis ulcerativa. En el compromiso articular uno puede dividirlo según los criterios ASAS en espondiloartropatía axial con el dolor lumbar, en el cual con el solo hecho de tener Crohn y colitis ulcerativa podemos tener o al tener una imagen o HLA-B27 el diagnóstico de una espondiloaxial. Y en la periférica el solo hecho de tener la enfermedad inflamatoria con artritis, entesitis o dactilitis también nos da el compromiso y el diagnóstico. La hipermovilidad articular a veces la subestimamos y es un hallazgo que pueden tener los pacientes porque comparten compromisos a nivel del colágeno tipo 4 y son pacientes jóvenes que por hipermovilidad articular pueden llegar a hacer daños mecánicos de manera muy temprana con reemplazos articulares frecuentes. A nivel cutáneo quiero mostrarles que hay lesiones reactivas, específicas y secundarias a tratamiento. Las específicas típicamente las fisuras, las fístulas perianales, tenemos la enfermedad de Crohn metastásico. Esto es un paciente mío en el cual se desarrollan las
mismas lesiones histológicas, pero usualmente en orificios anatómicos, lesiones áreas intertriginosas. No olviden el Crohn vulvar o a nivel del pene. He tenido varias pacientes como por ejemplo esta que me consultó primero como reumatóloga y no como gastro, no tenía síntomas digestivos, le daban manejo con esteroides tópicos que generó una atrofia a nivel de la vagina, le hice una biopsia y la biopsia me documentó un Crohn metastásico. Más o menos a los 8 meses fue que comenzó con síntomas digestivos y documentamos un compromiso por cápsula a nivel ileal. La boca es muy importante, las encías, los carrillos, podemos hacer lesiones iguales que el intestino a nivel de la boca. Vemos cómo, por ejemplo, esta es una paciente mía que perdió 14 dientes y no tenía ningún otro diagnóstico que pudiera explicárselo por unas gingivitis severas secundarias a una enfermedad de Crohn. Tenemos el eritema nodoso, que sabemos que es una panicolitis septal, que puede producirse en muchos diagnósticos diferenciales, pero que usualmente se presenta en actividad de la enfermedad intestinal y mejora mucho cuando la controlamos. Esto es una desgracia, que es el pioderma gangrenoso, que puede presentarse de múltiples tipos. Como vemos aquí, puede ser pustular, vegetante, buloso, ulcerativo. Este es un paciente mío que tenía un pioderma en el pie, tocó colocarle manejo con terapia biológica, pero el señor se fue donde el sobandero, le echaron agua caliente y empeoró el compromiso, porque recuerden que esto típicamente el pioderma tiene un efecto de patergia. Entonces, entre más trauma usted haga, entonces ellos creen que eso es pus, porque es una dermatosis neutrofílica y el acúmulo de neutrófilos se ve como si fuera pus, entonces le hacen lavados, debridamientos y empeora. En este caso, pues el señor con el agua caliente empeoró el compromiso. No olvidemos que en las iliostomías o colostomías podemos, por efecto de patergia, hacer piodermas periostomales que son muy difíciles de manejar. Esta es otra paciente mía que requirió terapia biológica y terapia tópica intensiva. Tenemos las úlceras orales, que pueden ser muy discapacitantes, la piostomatitis vegetans, el síndrome de Sweet, que usualmente es un paciente que se ve con artritis, fiebre, muy comprometido, con el intestino muy activo. Aquí vemos uno de ellos que se presenta con unas lesiones vesiculares pequeñas múltiples. Las vasculitis pueden ser de mediano vaso, de pequeño vaso, y ojo con la enfermedad de Behçet. El Behçet también tiene compromiso intestinal, le gusta mucho la válvula ileocecal y puede confundirse, aunque la terapia anti-TNF puede servir para ambos. Finalizo con las manifestaciones oculares, que son las terceras más importantes. Pueden afectar la visión, pueden ser de múltiples tipos. La escleritis y la piescleritis es la más frecuente, pero la piescleritis puede llegar a ser discapacitante, nodular, necrotizante y requerir tratamiento con terapia biológica. Las uveitis usualmente son anteriores, unilaterales, pero también pueden llegar a necesitar terapia biológica. El último desafío es cómo el gastroenterólogo enfoca el tratamiento. Entonces, básicamente los anti-TNF son como rápidamente el medicamento que nos puede ayudar a solucionar la mayoría de las manifestaciones extraintestinales. Nuestra colega, la doctora Beatriz Gross, que los invito a que revisen su página, ella nos indica cuáles son útiles y cuáles pueden usarse y cuáles son contraindicados en el manejo de la enfermedad inflamatoria. De primera línea, el Metrotexat es un inmunomodulador que ayuda mucho al compromiso articular, cutáneo, ocular. La sulfasalacina le va muy bien con el compromiso articular. El anti-TNF cuando son manifestaciones severas. De tercera línea podemos utilizar los inhibidores JAK o los antiinterleuquina 23 o 12-23. En la guía de la ECO también nos lo demuestran. ¿Y cuándo debe remitir usted a un reumatólogo? Si tiene dolor lumbar inflamatorio, si tiene sacroileitis, entesitis, artritis o dactilitis idealmente. El eritema nodoso lo podemos tratar también de manera tópica, pero en casos severos requiere inmunosupresión, y estos piodermas incluso necesitamos esteroides en pulsos. La ciclosporina va muy bien en el manejo del pioderma gangrenoso, lo utilizamos mucho en reumatología, y también podemos utilizar los anti-TNF. Y el ojo no se lo podemos dejar solo al oftalmólogo, porque el oftalmólogo usualmente no maneja estas terapias biológicas, pero cuando llega a ser necrotizante requerimos incluso ciclofosfamida, micofenolato o terapias anti-TNF. Lo mismo en la uveitis, en el cual los únicos que están aprobados actualmente son los anti-TNF, específicamente el adalimumab. Entonces, los mensajes que quiero que se lleven para casa es que más del 50% de nuestros pacientes pueden hacer manifestaciones extraintestinales. Son más frecuentes cuando hay compromiso colónico. Las principales son las articulares, las cutáneas y las oculares. Hacen que sea un paciente más severo, más difícil de tratar. Pueden estar independiente o dependiente de la actividad, aumentan la morbimortalidad de nuestros pacientes, y como nos lo enseñó nuestro profe, necesitamos de un manejo interdisciplinario para poder manejar estos pacientes de manera integral. Muchas gracias.
muchas gracias, tanto por la conferencia como por la iconografía.